De entre las sombras salió una gran jauría de chacales. «¿Pero por qué no te asustas, pequeña gacela? El primer paso para tener una vida de abundancia, armonía y paz es sumamente importante, pues sin él es imposible llegar a nuestro objetivo. Lamentablemente muchos tienen una forma de pensar que les impide siquiera dar ese primer paso, y aunque tengan muchas ganas de salir adelante, no podrán hacerlo hasta que no comprendan lo que en este relato aprenderás. Es el tercer video donde hablamos de los archivos de riqueza de T. Harv Eker, utilizándolos para cambiar nuestra forma de pensar, pues la mentalidad es lo que distingue a alguien abundante de alguien precario. Por supuesto, no hablo solamente de dinero, aunque tampoco lo excluyo. Aunque es el tercer video sobre el tema, hoy abordaremos el archivo número 1. Busca los otros dos que ya hemos hecho, el 10 y el 6, pero sobre todo mantente alerta para no perderte el resto. Ahora sí, regálame tu atención para transportarte a una lejana sabana. El calor es sofocante, pero el viento te acaricia mitigando un poco el impacto del sol. Y es entonces cuando escuchas algo. Desconsolada, lloraba la pobre gacela. Todo su esfuerzo había sido por nada, y ahora todos se burlarían aún más de ella. Y es que antes de conocer la desgracia de la gacela, debes comprender que ella siempre fue vista como un bicho raro. Era muy veloz, ningún depredador la podía alcanzar, era astuta, sabía engañar a los carnívoros magistralmente, tanto que hasta le daba tiempo para burlarse de ellos. Además era muy inteligente, todo el tiempo queriendo aprender algo nuevo, buscando formas de que su vida y la de los suyos fuera mejor. Todos estos rasgos son positivos, pero cuando no hay nadie más como tú, solo te aseguran muchas miradas extrañas. La gacela había observado cómo siempre que veía una semilla caer en la tierra, al poco tiempo empezaba a surgir alguna planta. Después de muchos días que la llevaron a este descubrimiento, se le ocurrió una gran idea. Podía recolectar semillas o tallos de sus plantas favoritas y colocarlos en un lugar en el cual poder regresar cada cierto tiempo para comer sin necesidad de buscar de un lado a otro, como era la costumbre de su rebaño. Sus plantas estaban creciendo tal y como lo esperaba, pero un día que llegó las vio hechas trizas, desenterradas, desbaratadas. Por eso se encontraba en ese momento inconsolable. Lo peor iba a ser enfrentar a su rebaño y especialmente a su padre, quien le diría que todo eso había sido su culpa por insistir en hacer cosas raras. «¿Pero qué te pasa? ¿Te encuentras bien?», dijo una bella mariposa que se acercó a consolar a la pobre gacelita, quien le explicó su triste historia. «Pero no te culpes, no fue tu culpa. En esta vida cosas malas pasan todo el tiempo y no hay nada que podamos hacer al respecto. Por eso no hay que culparnos. La vida simplemente es algo que sucede y ya». La mamífero se sintió muy bien tras escuchar a aquel bello insecto volador, pues tenía razón. Cuando su padre, preocupado, le preguntó qué había sucedido con sus plantas, ella no permitió ningún tipo de opinión negativa. Se defendió diciendo que no era su culpa y se retiró antes de que su padre pudiese decirle nada. Pasaron un par de días y la mariposa y la gacela se volvieron a encontrar. «¿Qué estás haciendo, amiga?», preguntó la mariposa. «Estoy preparando un escondite». La gacela solía plantar trampas y escondites con los cuales escapar de los depredadores. De hecho, ellos la conocían bien, pues era el animal más astuto de toda la zona. Por eso se había convertido en algo así como un trofeo inalcanzable para los carnívoros. «Pero qué inteligente eres, amiguita, aunque yo en lo personal no haría algo así». «¿Y por qué no?», preguntó la gacela. «Pues es como te dije el día que nos conocimos. La vida es simplemente algo que sucede y me sabría muy mal haber desperdiciado mi tiempo planeando algo como esto para nunca utilizarlo, o peor aún, para que cuando lo necesite algo suceda que me arruine mis planes, tal y como te sucedió a ti con tus plantas, ¿verdad?». La gacela se quedó muy pensativa. La mariposa tenía razón. No sirve de nada planear las cosas. La vida es algo impredecible e incontrolable. Lo mejor es simplemente vivirla y ver a dónde nos lleva. Pero esto, que empezó como un pensamiento, se convirtió en algo que veía como una total realidad. Pues a los pocos días, mientras intentaba escapar de un depredador, intentó meterse en el escondite que había elaborado. Pero a pesar de que creía que era un lugar muy seguro, el cazador la encontró, y si no hubiera sido por un golpe de suerte y su habilidad, ese hubiera sido el final de la gacela.
Aquella experiencia marcó un parteaguas. Dejó de preocuparse y de planear como era su costumbre y solo empezó a vivir. Si algo malo sucedía, tampoco se preocupaba, pues sabía que no era su culpa y por supuesto no dejaba que nadie la culpara o que siquiera opinara cuando algo le salía mal, pues era injusto. Por suerte tenía a su amiga la mariposa, siempre lista con palabras lindas de comprensión y de aceptación total. Hemos sido amigas por mucho tiempo, dijo la mariposa, y creo que es momento de revelarte la razón por la que yo siempre estoy tan feliz. Es algo muy secreto y solo a ti te lo puedo revelar. Ven a verme esta noche debajo de los 2 árboles torcidos que están cerca del riachuelo. La gacela se emocionó mucho y regresó a su hogar para descansar y poder asistir a su cita sin ningún problema. Sin embargo, recordó que a las mariposas no les gusta tanto la noche, pero seguramente lo había propuesto así su amiga para evitar que su rebaño la siguiera. Sin embargo, ella tenía una idea mucho mejor de cómo poder verse en el día sin que nadie las molestara, así que fue corriendo con su amiga la mariposa para compartirle su plan y evitar que el insecto alado tuviese que desvelarse por su culpa. Por fin es el momento, en verdad que ya no la soporto. Fue lo que la gacela escuchó decir a su amiga la mariposa cuando se estaba acercando al lugar donde la había dejado. Además, la mariposa estaba acompañada de una horrible jauría de chacales. Lo han hecho muy bien, amigos. Gracias a que destruyeron sus tontos cultivos y que han descubierto cada uno de sus escondites que yo les he señalado, ya no le queda ningún lugar en donde esconderse. Ha dejado de practicar sus saltos y sus amigos y familia ya no quieren saber nada de ella porque solo sabe hacerse la víctima y la incomprendida. Ahora sí está indefensa. Esta noche podrán hacerse con su codiciado trofeo. Al escuchar esto, la gacela salió corriendo de pavor y de tristeza. Cuando encontró un lugar seguro, se echó a llorar desconsolada. ¿Pero qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Cuando levantó la mirada se trataba de su padre. Necesitaba desahogarse, pero sabía que él no comprendería y le echaría la culpa, pero tampoco tenía nadie más con quien recurrir. La que había creído su comprensiva amiga resultó ser una traidora, así que le platicó a su padre todo lo que había vivido. Seguramente ahora dirás que todo fue mi culpa por haber sido tan confiada, ¿verdad? ¿En serio crees eso, hija? Claro que sí, papá. Pues verás. Tal vez yo no sea tan hábil, astuto o inteligente como tú, mi pequeñita, pero la vida me ha enseñado mucho. Es cierto que la vida es algo que sucede, como dices, y como te enseñó tu supuesta amiga, pero esa es solo una parte de la verdad completa, y es que también es cierto que nosotros tenemos la responsabilidad de decidir qué hacer con lo que la vida nos da, y con eso creamos nuestra propia vida. En otras palabras, el ignorante piensa, la vida es algo que sucede, mientras que el sabio piensa, la vida es algo que yo construyo. O sea que sí me estás culpando de lo que sucedió, respondió la hija. Culpa, culpa, culpa. Para nada te culpo de eso, pues la culpa es precisamente un concepto usado por los ignorantes, aquellos que creen que la vida sucede y por eso utilizan la culpa para lavarse las manos, sin darse cuenta que al lavarse la culpa también se quitan de las manos el poder de transformar sus vidas, que solo se obtiene con la responsabilidad. Estas últimas palabras calaron hondo en la gacela, reviviendo así aquella hembra que durante tanto tiempo había sido y que había olvidado, pero ahora era más fuerte, pues había encontrado algo que le hacía falta antes, el enorme poder de la responsabilidad, con la cual estaba dispuesta a moldear su vida. Cuando cayó la noche, asistió a su cita. «Qué bueno que llegas, amiguita. Te daré mi secreto, y para ello tengo que presentarte a unos amigos». De entre las sombras salió una gran jauría de chacales. «¿Pero por qué no te asustas, pequeña gacela?», dijo el insecto. «Supongo que aprendiste bien esto de que la vida es algo que sucede y no te queda más que aceptar tu final, ¿verdad?». La gacela sonrió y dijo: «Al contrario, decidí tomar mi vida en mis propias patas». Entonces el suelo empezó a temblar. A lo lejos se veían unos elefantes que iban al rescate de la gacela. «Decidí volver a plantar mi futuro, como aquel día que nos conocimos, pero aprendiendo de mis errores.
Decidí aliarme con estos elefantes que con gusto defenderán mis cultivos y a mí y a mis seres queridos de criaturas como ustedes a cambio de compartir con ellos los beneficios. Los chacales salieron corriendo mientras que la mariposa dio un grito de rabia a la par que desaparecía en la oscuridad. El archivo de riqueza 1 de T. Harv Eker dice que la gente rica piensa, yo creo mi vida, mientras que la gente pobre piensa, la vida es algo que sucede. Como ya sabrán, estamos utilizando estos archivos traspolándolos a más allá de la riqueza material, aunque no excluyéndola. Y creo que no es casualidad que este sea el archivo número 1, pues si no crees que puedes transformar tu vida, entonces no tienes remedio. Esta es la segunda vez que aparece esta mariposa en particular. Si te diste cuenta, platícame en los comentarios qué opinaste de volver a escuchar sobre esta mariposa y si recuerdas la historia en donde salió por primera vez. Utilizo este personaje para simbolizar aquellas cosas que se nos dicen que son bonitas, agradables y con algo de lógica, pero que son nocivas. Hay muchos que pierden el control de sus vidas por el sentirse víctimas, por el culpar a los demás, volviéndose víctimas de sus vidas en lugar de sus constructores. Claro que es muy bonito lavarse las manos y no sentir el peso de la responsabilidad, pero al final de cuentas, eso, aunque se siente bonito, no te ayuda, sino que te perjudica. Es cierto que debemos ser comprensivos, pero solo para darnos fuerzas y recuperar nuestro poder, nunca para quedarnos en el plan de víctima. Hay muchas personas que dicen, me pasó esto, me hicieron aquello, no tengo eso, y todo eso es algo que es imposible de superar y nadie nunca jamás lo puede superar. A esas personas lo único que les puedo decir es, si tú lo quieres ver así, entonces así será para ti. Pero si quieres ver en la historia, hay personas que han salido adelante de todo tipo de circunstancias, incluso de las más terribles. Claro, cada uno de forma diferente, pero lo que sí o sí deben tener es creer que lo pueden hacer. Si creen que no se puede, no se podrá. Así que bueno, aquí lo dejamos y pásate a platicar conmigo en los comentarios y nos vemos en la siguiente historia, pues no debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.